Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de cables y si podemos sacar dinero con ellos. ¿Por qué son interesantes los cables? Porque contienen cobre. No todos los cables son de cobre, pero la mayoría sí. ¿Cómo sabemos que son de cobre? Pues porque el cobre tiene este color naranja. Estos cables son de cobre. Hay cables que pueden ser de aluminio. En ese caso serían de color gris y pesarían muy poco. Es verdad que a veces los cables de cobre los pintan de color gris. Entonces lo que nos interesa ver en ese caso es por dentro si son de color naranja. Si por fuera son gris pero por dentro son naranja, pues es cobre. Lo bueno de los cables es que vamos a encontrarlos continuamente. La mayoría de los aparatos que usamos llevan cables de cobre. Es verdad que en el tema de ordenadores y eso, ahí no hay tanto cobre. Ahí hay poco cobre. Pero los microondas, aquí tenemos un microondas, va a tener un cable de cobre. Este cable que tengo aquí se lo acabo de cortar a un horno. La aspiradora tiene un cable muy largo. ¿Cuánto vale el cable de una aspiradora? Pues no sé, puede valer 1 euro o así, depende de lo largo que sea. Entonces, nos van a interesar los cables que sean largos y cuanto más gordos, mejor. Este cable, pues es muy finito, pero como tiene cobre, pues lo queremos. Lo malo es que pesa muy poco. Este cable, como tiene cobre, lo queremos. No es tan fino, pero bueno. Y cuanto más gordos sean, pues mejor. ¿Por qué? Eso va a significar que tiene más cobre. ¿Qué tipos de cables hay? No soy un experto, pero básicamente el precio depende de la cantidad de cobre que hay. Por ejemplo, estos cables que tenemos aquí, que son tan finitos, estos cables se llaman 60%, porque más o menos el 60% del peso de este cable es cobre y el resto es el plástico. Entonces, 60% el peso el cobre, 40% más o menos es el plástico. Eso tiene un precio y ese precio es mayor, el de estos cables, que el de estos. ¿Por qué? Porque estos cables tienen dos capas de plástico, una por fuera y otra por dentro. En este igual se ve mejor. Estos cables serían 60%, esta parte de aquí, pero esta parte de aquí sería 40%, porque tiene una capa de plástico y luego dentro otra. Entonces se llama 40%. Los precios, la última vez que fui a la chatarrería, eran este tipo de cables 1,80 € el kilo y este tipo de cables 2,50 € el kilo. Bueno, y aquí tenemos que hacer un pequeño inciso, porque esto que acabo de decir lo dije antes de llevar los cables. Y he llevado los cables después de grabar el vídeo y cuando lo estaba editando he pensado que esto había que decirlo. Entonces llevé los cables y el 60%, cobre forrado 60%, no era 2,50, sino que era 3 euros el kilo. O sea que muy bien. El 40% era un 80 y el 60% era 3 euros. Así que mucho mejor. Me hace gracia eso de cobre forrado. No son cables, es cobre, pero está forrado. El precio ya sabéis que cambia y en cada lugar puede ser diferente. Pero vamos, debe de andar por ahí. Y si hacéis los cálculos, sale más o menos a cómo es el precio del cobre. O sea que
con esto, en realidad lo que estamos haciendo es vender cobre. Lo que pasa que como tiene el plástico, pues vale menos. Pero claro, el plástico también pesa. Poco, pero algo pesa. Entonces tenemos este 60%, este 40%. ¿Esta caja cuánto pesa? No sé, aquí ponle que hay como unos 10 kilos. Pues 25 euros. Aquí tenemos 25 euros de cable, más o menos. Y esta caja, no sé, a lo mejor tiene 3 kilos o así de cables. Pues 5 o 6 euros, más o menos, en cables. Y quiero decir que los cables son una de las cosas más rentables que hay en el mundo de la chatarra. Y esto no me lo he inventado yo, porque he escuchado por ahí a otros chatarreros extranjeros decir lo mismo, que donde ganan más dinero es en los cables. ¿Por qué? Porque el proceso de achatarramiento es muy simple. Tenemos un microondas. Esto va afuera. Esto se corta. Esto lo quitamos. ¡Hala! Ya tenemos... Vamos a ver cuánto hemos ganado. Acabamos de ganar 18 céntimos. 100 gramos a 1,80 el kilo, pues 18 céntimos. ¡Qué rápido y qué fácil! La gente se cuestiona si merece la pena pelar los cables o no. Y la verdad es que depende. Depende de la cantidad de cable que tengas y de las herramientas o máquinas para pelarlos. Este tipo de cables, en mi opinión, no merece la pena pelarlos. Pero si tienes una máquina que funciona muy bien y eres muy eficiente y vas muy rápido, pues sí. Para saber si es rentable o no pelar los cables, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de precio entre venderlo así, con el plástico, o venderlo pelado, como si fuera cobre. Entonces, hemos dicho que estos son 100 gramos. 100 gramos, así como está, son 18 céntimos de euro. Este es el cable de 40%, vamos a suponer que aquí hay 40 gramos de cobre. ¿Cuánto nos darían por 40 gramos de cobre? ¿A cuánto está el cobre a día de hoy? Pues más o menos a 5 euros. Entonces, si los 40 gramos que hemos dicho que hay aquí de cobre los llevamos sin el plástico, nos darían por él, si el precio es 5 euros un kilo, 20 céntimos. O sea que hemos pasado de tener 18 céntimos a tener 20 céntimos. Hemos ganado dinero. Pero el problema está en que hemos tenido que pelar este cable. Y eso lleva tiempo y esfuerzo. Entonces, en este cable en concreto, ¿merece la pena pasar de 18 céntimos a 20 céntimos? Pues no. En mi opinión, no merece la pena. Pero si tenemos una tonelada de cables y tenemos una buena máquina para pelarlos, pues entonces sí. Alguna gente se estará preguntando si se pueden quemar los cables. Y la respuesta es que no. No se pueden quemar porque contamina, porque es ilegal y en muchos sitios si les llevas el cobre quemado no te lo cogen. O sea que esa opción queda totalmente descartada. Yo personalmente, como no tengo máquinas ni instrumentos especiales para pelar los cables, no los pelo. Entonces estoy renunciando a parte del beneficio que podría tener a cambio de tener más tiempo. Porque ya habéis visto lo rápido que es. Hemos conseguido 18 céntimos en 3 segundos. Si queremos en lugar de tener 18 céntimos, 20 céntimos, pues ya tenemos que pelarlo. Y eso es un rollo. Sobre todo cables tan pequeños.
Este otro tipo de cable, pues yo pienso que sí que merece la pena pelarlo. Porque ya veis que aquí hay mucho cobre. Hemos hablado de que este es el 60% y este es el 40%, pero puede haber otras medidas. Depende de cada chatarrería. Puede haber 80, 90, en fin. La cuestión es que si lleva mucho cobre, pues vale más. Si lleva poco cobre, pues vale menos. Entonces, estos cables son más pequeños, son más finitos, pero como solo llevan una capa de plástico, aquí hay más cobre en proporción que en estos cables que son más gordos. Yo los cables que sí que pelo son estos que si los deformas se les queda así la forma. Esto en mi opinión sí que merece la pena pelarlo porque es que casi todo el peso es el cobre. El plástico aquí ocupa muy poco. Y además ya veis que es un hilo. O sea, aquí hay muchos hilos. Bueno, no se ve bien. ¿Dónde está? En este cable tenemos muchos hilillos finos y aquí tenemos uno solo gordo. Pues este es más interesante. Yo este sí que lo pelaría. Lo enganchas así, le pasas un cuchillo, un cúter y... Pero claro, hay que ser rápidos y eficientes porque si no, la diferencia de precio no va a compensar el esfuerzo. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que ya habéis visto que al cable del microondas le hemos quitado esta cabeza. ¿Por qué? Porque no les gusta que vaya con esta cabeza, porque esto pesa mucho y de cobre esto no tiene nada. Bueno, aquí tiene un poquito, pero eso no cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hay varias opciones. Quitarles esto, porque esto suele ser de latón. Esta pieza es de latón y vale más o menos la mitad del cobre. ¿Qué pasa? Que quitar esto es un rollo. Yo he probado a ponerlas en un gato y con alicates lo vas quitando, pero tardas muchísimo tiempo para conseguir muy poco. Aquí tengo una bolsa llena con cosas de estas. Y la verdad es que pesa, porque esto es denso, pero no merece la pena. Ya veis aquí la cantidad de enchufes que había. ¿Y esto cuánto dinero vale? Esto hemos dicho que es latón y el latón lo pagan ahora como a 3,50 o algo así. O sea que si un kilo de latón son 3,50 euros, aquí tenemos más o menos 1,53 €. 1,53 € es muy poco dinero para la cantidad de tiempo que necesitamos para conseguir todos estos enchufes. Por lo menos sacarlos de esta manera que os he dicho. Si tenéis una manera mejor de quitarles esto, claro, tenéis que aprovechar. Tenéis que mirar a ver si resulta rentable. Yo lo que he probado he visto que no. Así que lo que hago es llevar esto con el hierro. Esto lo meto ahí con el hierro. Es verdad que no muchos, para que no desentonen demasiado con el resto del hierro, pero los voy metiendo ahí con el hierro. ¿Por qué? Porque esto al precio del hierro, ¿cuánto es? El hierro está más o menos a 20 céntimos un kilo. Entonces, esta cabeza, por esta cabeza, nos darían 1 céntimo, lo cual está muy bien, porque hemos conseguido del cable 18 céntimos y de la cabeza 1 céntimo, con prácticamente nada de esfuerzo, ya habéis visto. En 3 segundos hemos conseguido 19 céntimos. Por eso os digo que los cables es algo muy, muy rentable. Aquí tenemos otra cabeza diferente. Aquí sí que se ve que esto es de latón. Estos así más grandes, pues sí que molan. Estos se los voy a quitar porque son más chulos y más grandes.
que estos otros. Así que bueno, resumen, nos interesan los cables porque contienen cobre. Si los cables no son de cobre, entonces no nos interesan. Los cables de cosas relacionadas con ordenadores, cargadores y ese tipo de cosas no son muy interesantes. Los cables que nos interesan son pues, los cables de la aspiradora, de la lavadora, del microondas, de la cafetera. Básicamente vamos a tener dos tipos de cable. El 60%, que es una capa de plástico, que suelen ser de colorines, y otro tipo de cable, que es el 40%, que es este típico que tiene dos capas de plástico, una por fuera y otra por dentro, y que además llevan varios cables de cobre. Aquí solo hay uno, aquí hay tres. En el momento de grabación de este vídeo, el último precio que conseguí de cables era estos 2,50 €, el 60%, 2,50 € el kilo. Aquí tendríamos unos 25 € o igual más de cables. Y el cable del 40% estaba a 1,80 € el kilo. Y la verdad que me puse muy contento porque llevaba acumulando un montón de tiempo cables de estos y no sabía cuánto costaban, a cuánto los pagaban. Pero bueno, yo había escuchado que en la chatarrería se podían vender cables, tal. Digo, bueno, los voy poniendo aquí. Y un día dije, pero aquí hay un montón de cables, voy a llevarlos. Y me dieron pues casi 100 € por unas bolsas llenas de cables. Y dije, hostia tú, hay que hacer un vídeo de esto. Si tenéis la suerte de conseguir cables interesantes, a ver, porque estos cables son de cosas que usamos en casa. Pero si tenéis contactos, si tenéis la manera de conseguir cables gordos, guapos, eso sí que mola. Y ahí, claro, ahí tenéis que ver para pelarlos. Porque este cable no es tan fácil de pelar como este. Este se pela muy fácil, pero este no sé. Venden máquinas. No sé, tenéis que mirar si os interesa o no. Pero bueno, aseguraos siempre de que son de cobre. Ya sabéis que el cobre tiene este colorcillo. Los cables que nos interesan nunca se pueden pegar al imán. Nunca jamás el cable se tiene que pegar al imán porque entonces no es de cobre, es de hierro. Y otra cosa importante que hay que saber es que el cable de antena, que es este, no lo suelen comprar en las chatarrerías. A lo mejor hay alguna que sí, pero van a pagar muy, muy, muy poco por él. Y es una pena porque este cable es muy común, pero es que no tiene nada de cobre. Es prácticamente todo plástico. Si alguna vez veis un cable blanco por ahí tirado, lo cogéis así y veis que pesa muy poco, es que es un cable de antena. Porque si fuera uno de estos del 40%, pesaría mucho más. Es que parece que no, pero el cobre es bastante denso. Y solamente teniéndolo en la mano, con la práctica, ya sabes si es de antena o es un cable normal. Así que cables de antena no. Y cables de eso de fibra óptica, de tal, que también se encuentran mucho y que son muy largos, eso por supuesto que no. Tiene que tener cobre. Y cuanto más cobre, mejor. Y esto es muy poco cobre. Así que cable de antena, nada de nada. Y la herramienta más importante que vamos a necesitar es esto. Yo no sé esta herramienta cuánto dinero me ha dado, pero mucho, mucho, mucho. Porque todos estos cables se han cortado con ella. O sea que el beneficio que ha aportado esto es increíble. Así que conseguíos una de estas porque le vais a sacar mucho partido. Y ya está, creo que más o menos eso es todo.
Ya había hecho otros vídeos de los cables pensando que iba a ser suficiente, pero no, parece que nunca es suficiente. Así que ya lo sabéis. En las lavadoras, en lavavajillas y eso, cuando los abres, pues dentro hay esto, todos estos cables. Esto vale, hay que cortarlo porque sale más rentable que echarlo al hierro. Mira cuántos hay. Estos sí, estos son de un lavavajillas o de una lavadora. De una lavadora, creo. Ah, estas cosas creo que hay que quitárselas. Sí, esto está todavía sin procesar del todo. Pues nada, amigos, eso es todo. Hasta otro vídeo.